Como a mediados de agosto, ya las cosas venían tomando un rumbo distinto. Ya había pasado un poco el tema de esa agitación que existía por la muerte del general. Las personas fueron calmándose un poco. Se fue ordenando el país en algunos aspectos. Nosotros, ya estando en el departamento de noticias un poco más estabilizada las cosas, ya no existía esa agitación de estar corre para aquí, corre para allá, aeropuerto, busca aquí, busca allá, entrevista aquí, entrevista allá, en fin, era una situación muy difícil, muy dura. Ese tiempo de trabajo, madrugábamos, nos acostábamos tarde, los hombros nos dolían mucho. Una de las cosas que yo, siendo un joven, y aclaro que recuerdo bien que tenía 21 años de edad, haciendo remembranza de mi edad, era esa la que yo tenía. Y sinceramente, parte de muchas cosas en el departamento de noticias era mucha exigencia para un hombre tan joven como yo, que prácticamente trabajaba de lunes a domingo haciendo turnos. Era una situación bien difícil, aparte de que teníamos que cargar un equipo pesadísimo. A veces me acostaba con los dolores en los hombros. Estoy seguro que mis otros compañeros, y en la época esa, otros camarógrafos de los otros noticieros, de los otros departamentos de noticias, no me dejarán mentir, mis compañeros Samuel y Rolando Aipú. Era muy difícil, la verdad, era un trabajo bien complicado. Pero bueno, lo hacíamos con cariño, lo hacíamos con mucho amor. Teníamos informada a la ciudadanía siempre con buenas noticias. El departamento de noticias de RPC fue una gran escuela. Pues una vez ya estabilizado el país, dándose un poquito de situaciones un poquito más claras, surge la situación de que ya la prensa de otros países, Estados Unidos, América Latina, Colombia, todos los países que siguieron la lucha del Canal de Panamá que llevó el general Torrijos, empezaron a hacer a dar ciertas noticias al mundo que nos tenía a nosotros un poquito preocupados. Al país lo tenía en vilo, porque era peligroso decir que en ese momento los Estados Unidos, a través de la CIA, había asesinado al general Torrijos. Teníamos una relación excelente con el gobierno de los Estados Unidos. Había entrado el presidente Reagan, y recuerdo bien que se hablaba mucho, se especulaba mucho sobre ese tema. En 1982, recuerdo bien, de la revista Diálogo Social, donde el hermano del general Torrijos, Moisés Torrijos, muy conocido como Monchi Torrijos, había dado una entrevista a esa revista y había expuesto que su hermano lo había asesinado la CIA. Y entre esas cosas mencionaba que eran situaciones políticas por las que el general Torrijos se había rehusado, como entrar a Nicaragua o el apoyo a los contras en Nicaragua. En fin, una serie de situaciones que realmente yo en ese momento no las veía viables, no las veía correctas. Yo no las veía que eso era, aparte de que se había hecho en esa época se habían hecho ya estudios para el año 82, mejor dicho, investigaciones sobre el accidente que determinaban claramente que el piloto pues había quizás realizado algunas maniobras que no fueron las más perfectas o correctas, por decirlo así. El aspecto técnico es una cosa que en esa época pues nosotros no podíamos tenerlo muy claro, y teníamos que darle tiempo para que esas investigaciones se realizaran. Bien, yo para ese efecto, en esa época conocí a una persona
que la he traído porque consideré que era la persona más idónea, que coincidía conmigo en muchas cosas. Lo conocí en el año 79, recién egresado de la Academia Militar de Uruguay, era un subteniente. Lo conocí porque en esa época en muchas ocasiones nos transportó en un avión. Él era un piloto militar egresado, como lo dije, de la Escuela de Militar de Uruguay, y en esa época tenía el rango de subteniente, y teníamos en común algo muy importante: la juventud, las ganas, y estábamos casualmente viviendo los mismos hechos históricos. Lo he traído porque desde 43 años lo conozco, he llevado una amistad con él muy bonita. La verdad, no ha habido ninguna gota de tinte que la haya teñido, y siento que era importante traerlo porque es una persona que hoy en día también es abogado, fue comisionado del Servicio Aéreo Nacional, también fue un piloto que estuvo al lado siempre del general, trabajó para el general Torrijos, y lo he traído por todas esas razones que ya les he mencionado y que me gustaría que ustedes compartieran conmigo también. Él es testigo de la historia. Para eso yo he traído al licenciado excomandante de aviación, piloto militar, Rubén Darío Argüelles, que nos va a contar la historia y su vivencia, los hechos muy relevantes y situaciones inéditas que nos va a contar nuestro amigo Rubén Darío Argüelles. De todo, te agradezco, distinguido y querido amigo y colega de Bustamante, en hacerme esta entrevista referente a la situación. Bueno, en aquella ocasión yo me encontraba en Chiriquí con el mayor Pedro Carlos Ayala, que él estaba en una misión, la misión de la Trocha Verde. Ese día, el 31, yo venía volando, y entonces le digo yo a Pedro Carlos: pero ahí está el comandante, pasamos como a 9.500 pies, pasamos en el Centurión segundo, ese avión trepaba, era Turbo Centurión segundo, y efectivamente estaba el 205 ahí en la pista. Nosotros llegamos entonces a la Fuerza Aérea, a Paitilla, en el antiguo Paitilla. Yo lo dejo ahí y posteriormente yo me voy para la Fuerza Aérea. Me imagino él se fue para la comandancia y yo me fui para la Fuerza Aérea. Ahí estando en la Fuerza Aérea, y ya aparentemente, bueno, por las razones que ya se saben, el avión se mueve de Ribato a Penonomé a recoger unos pasajeros que posteriormente pues iban para Coclecito. Es allí en donde ya para esa hora aproximadamente ya estaba la murmura, porque el avión en realidad estaba perdido, no se sabía dónde estaba, y entonces se dio la instrucción, recuerdo, con el mayor en ese tiempo, el capitán Sanjur, que también fue piloto él. Fuimos a hacer recorrido a cierta altura, o sea, el tiempo no estaba, que digamos así, malo que digamos. Entonces se fue a Visira, se fue por esos lugares, por esas pistas que eran campos no preparados, y por allá no vimos el avión, no lo vimos. Regresamos, y entonces después se confirmó que en efecto pues se había accidentado el avión. Bueno, yo en ese momento formaba parte del equipo de trabajo de vuelo del general Torrijos, asignado a varios lugares. Por ejemplo, yo le volaba con la escolta, en ese tiempo era el mayor Purcell, lo llevaba a los diferentes lugares a hacer los relevos. Apoyé también en los asentamientos campesinos, apoyé el Plan Coiba, apoyé también lo que era la parte acá de la área indígena de Darién, la Unión Chocó, toda esa área por allá. Coclecito, cuando estábamos entonces nosotros, en ese entonces, el profesor Hugo Yuro, que estaba encargado de la ciudad Romero, después se fundó la ciudad Romero, en donde el general alojó allá a los salvadoreños, que después se fueron. Entonces yo formé parte del equipo de trabajo de vuelo del general,
Sí, nosotros, como te expliqué, nosotros ya se sabía que estaba el avión extraviado, no se sabía que estaba accidentado, se creía que estaba en alguno de estos lugares donde el general llegaba, porque ahí el avión, ese avión, el de Ávila, el FAB 205, un avión muy noble y bajaba en muchos lugares de campos muy cortos. Y entonces pensábamos que estaba por allá, por eso se hizo el recorrido por toda el área esa Visira, por todo el Atlántico, esos lugares por allá, Calové, por eso, porque existía la posibilidad de que el hombre se haya quedado ahí. Pues entonces nosotros, nadie iba a investigar dónde estaba el general, qué estaba haciendo. Nosotros sabíamos que estaba con el equipo de vuelo, ¿no? Sí, en realidad ya nosotros nos fuimos, el coronel era mayor, Pedro Carlos Ayala, me dice a mí que me llama y me dice: Argüellito, yo voy para allá, porque el general quería mucho a Pedro Carlos, ese era su paraguas. Entonces él me llama y me dice: espérame, quédate en la Fuerza Aérea, que yo voy al área, ¿no? Entonces nos fuimos en un helicóptero, en un UH-1, nos fuimos en el helicóptero al área y efectivamente ya las autoridades, como tú bien explicaste en tu programa, y entonces los machomontes ya estaban yendo rumbo, haciendo la trocha ya, porque no había forma de llegar, porque el hecho de que el tiempo esté, no es que esté malo, sino está malo para el área, porque era un área montañosa y esa área generalmente siempre está cubierta de nubes, entonces es difícil entrar allí. Así que por eso es que los machomontes fueron por tierra habiendo la trocha. Siempre se ha especulado de que la CIA lo mandó a matar y todas estas cuestiones. Yo difiero eso, ¿no? Porque en realidad ya en otros foros hemos conversado eso, y yo respeto la posición de otros pilotos también que fueron parte del equipo de trabajo del general Torrijos, y yo difiero de eso porque, en honor a la verdad, si yo acepto eso, por el contrario, era muy querido, entonces, sobre todo por nosotros los que estábamos con él. Y entonces, y sobre todo por la población panameña. El general Torrijos tenía adversario, y ni siquiera, porque inclusive después vino el repliegue y le entregó el poder. Así que él en realidad no tenía tanto así. Mira, yo recuerdo que en ese mismo año, creo que el 81, 80, el expresidente Arnulfo Arias tuvo un problema cardíaco y no había cómo llevarlo en ese tiempo de manera rápida, llevarlo a los Estados Unidos, allá a Houston, creo que lo iban a llevar, y yo era subteniente en la Fuerza Aérea y me dan la orden de que nadie entra, nadie sale, Argüelles, del cuartel, nadie entra, nadie sale, y de repente veo que llegan los pilotos, creo que llegó Villalá, Guay, todas estas cuestiones del avión del general, el Falcon Jet. Entonces, ¿qué ocurre? Yo veo que están preparando el avión y al ratito llega una ambulancia. ¿Y quién tú crees que era? El presidente, el expresidente. De manera tal que tú te ves que él no tenía, él era un hombre muy noble, a él lo quería mucho la población. Para hablar de esto hay que saber, hay que conocer el área. Por ejemplo, todos los campos la mayoría donde iba el general eran campos no preparados. Por ejemplo, aquí nada más Tocumen tenía descenso, Chiriquí tenía descenso, Boca del Toro hasta ahí nomás, Darién tenía un BOR, o sea que eso nada más lo que te orientaba para llegar al área. Sin embargo, los lugares donde el general operaba y operábamos la Fuerza Aérea eran vuelos militares. O sea, tú tenías que ir para ver si ahí nadie te iba a avisar. Tú tenías que llegar y si no veía, regresa para atrás, eso era todo. Y estos señores de repente van a una actividad y no quieren que hable bien a la población. Ese no llegó porque no llegaron porque el tiempo estaba mal. Entonces ellos te piden: hey, tú puedes llegar, tú puedes hacerlo. Como en ocasiones yo lo hice y gracias a Dios me fue bien. Tuve la suerte de que yo era un piloto que me formé con los 185, que eso entraron en toda la parte de la República, y yo bajé en todas las pistas de la República en esos aviones, así que conozco el área. En una ocasión yo fui a la Unión Chocó, en donde estaban, en la Unión Chocó, tú ves, está la población, ahí mismo están las caballitas de ellos, estaba la pista y estaba el río. Enseguida ahí
Y yo recuerdo que cuando yo bajé, yo le fui a llevar, creo que un poco de saco de arroz, harina y esas cuestiones. Y cuando yo llegué, yo entré a la pista, esa pista estaba sucia, llena de monte, y a mí no me gustó. Entonces yo le pegué una repelada a los indios. Yo le dije, oye, ven acá, ustedes no sean vagos, ustedes están aquí mismo, y ven acá, limpien esto, y si yo no voy a venir más. Entonces en esa ocasión yo recordé, y yo le dije al general Torrijos, mire, general, ¿usted cree que yo le puedo hacer una sugerencia? Y él con su tabaco me miraba, diría yo, subteniente, una sugerencia a mí. Y él me miró así con el tabaco y aspiró profundamente y dice, sí, cómo no, dele. Dice, mire, mi general, yo en honor a la verdad, usted sabe que yo formo parte del trabajo que estamos haciendo en las áreas indígenas, asentamientos campesinos, Plan Coyo Ateto, pero me llamó la atención que yo fui a llevarle arroz, fui a llevarle azúcar, cuestiones allá a la Unión Chocó, y la pista estaba sucia. Entonces yo siento, mi general, que nosotros, en vez de darle, por ejemplo, llevarle la comida, llevarle esta cuestión, nosotros debemos enseñarle a sembrar. Oye, es lo que me vino profundamente. No me crea, general, usted vaya. Y él a los 2 meses fue en el 205, y en efecto se dio cuenta de que la pista estaba sucia. Lamentablemente. Y entonces, como yo te explicaba, pero sí quiero aclarar, por ejemplo, nosotros los que estamos en toda esa área de campo no preparado, siento yo que el vuelo que hizo el capitán, que era muy buen piloto, muy buen profesional, Adame, que iba casualmente con Rangel, que era compañero mío, estaba recién incorporado al equipo de trabajo también del general Torrijos como copiloto. Entonces siento yo que ellos salen, porque yo ese día volé. Yo venía, yo te digo, yo pasé como a las 11 de la mañana por ahí, y yo vi, el tiempo no estaba, que digamos, malo. O sea, en esa área siempre hay nubosidad, llovizna y estas cuestiones, estratos por ahí. Entonces, uno tiene una ruta. Tú despegas por ejemplo, en este caso de Penonomé, tú giras, tienes el norte, porque esa pista está oriental norte, tú giras el radial, los heading 315, por ejemplo, y tú te mantienes en ese heading, porque ahí no es nada que tú te mantienes en el heading, y tú llegas ahí, tú tienes rumbo, tiempo y distancia. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y lógicamente ese tiempo no te duraba más de 15 minutos. Acuérdate que ese avión era un avión que volaba por ejemplo, a 300 kilómetros por hora. Entonces, 350 kilómetros por hora. Así que entonces tú te mantienes allí a una altura relativamente baja, porque tampoco esas montañas, esos cerritos no son en esta área de la ruta no son muy altas, ¿no? Sin embargo, para allá sí, para el área de Cerro Marta, sí están un poquito más altos. Entonces, si tú entras en esa área y tú no tienes el pasaje, el hueco ahí, entonces tú comienzas a bordear la cordillerita. Tú empiezas a bordearla, que siento yo que eso fue lo que hizo Adame. Entonces él en ese momento había llovina y estrato cúmulo. Entonces él ve el hueco y él divisa. Entonces digo, por aquí voy. Entonces siento yo que él se concentró en el hueco ese, y me imagino que le dice al copiloto de instrucciones, hey, Rangel, ojo al tiempo. Entonces, pero ¿qué pasa? Que él iba bien. Lamentablemente no calcularon, porque en ese momento la tensión está en el pasaje, pero el Twin Otter, el de Havilland 300, él tiene una envergadura, o sea, ala, bien grande. Entonces, él va y él sintió que él pasaba. Lamentablemente, hay un palo grande ahí que es el que ocasionó el accidente, y eso no lo vieron, así te voy a decir la verdad. Entonces, tú te imaginas ese avión chocando a esa velocidad con ese árbol. Hay un daño estructural irreparable. Se chocó, el ala se arrancó enseguida y el avión se clava. Ese es como las Torres Gemelas. Ese fue el mismo caso que las Torres Gemelas. Uno fue premeditado, que fueron los terroristas como lo hicieron, ese choque, esa explosión.
así mismo fue el impacto que se dieron primero con el ala que toca y después con el mismo cerro. Eso, lógicamente, ese avión tenía combustible y eso va a explotar. Gracias a Dios, estamos vivos, después de 35 años de vuelo. La historia es fascinante y los que estamos detrás de una cámara nunca somos reconocidos. En muchas ocasiones nos tocó situaciones muy difíciles. Apagones de motores de avión, caídas de helicópteros, situaciones difíciles como incendios, inundaciones, diferentes situaciones que hoy traigo a mi memoria desde hace 43 años, cuando empecé en el departamento de noticias de RPC.